Buen día, bendiciones. ¿Cómo están? De tanto tiempo acá haciendo un video más. Hoy ya día miércoles 13 de noviembre de 2024. Acá por la gracia de Dios, acá estoy en casa, una vez más haciendo un video para todos ustedes, aclarando dudas y por medio de su palabra, escrita la Sagrada Escritura. Acá está la Biblia. Siempre leyendo la palabra, creciendo en amor y el Espíritu Santo que nos da entendimiento, por su gracia y por su amor, siempre en amor de Dios y misericordia, sabiendo que estamos en los últimos tiempos donde sufrirán la sana doctrina, donde les dirán que la salvación solamente es para los elegidos. Lamentablemente, esa doctrina no está escrito en la Biblia. La elección es para los elegidos, para los que son elegidos, la salvación. Así no dice. La salvación es para todos los hombres. Siempre leo el texto en general, el texto en su contexto. No podemos sacar de un versículo y armar una doctrina. Siempre la palabra de Dios dice que los elegidos somos aquellas personas que pusieron la fe en la obra que hizo Cristo en la cruz, derramada su sangre por medio del Evangelio. Pusimos la fe y creímos con todo nuestro corazón, con toda certidumbre. Esa es la fe que salva para todas aquellas personas, pero sabemos que no todos creerán y esas personas serán perdidas en el infierno y el lago de fuego. Siempre aclaro eso. La elección no es. Muchas veces se equivocan por algunos versículos que dicen en San Juan capítulo 6, ahí fueron elegidos los apóstoles. Dios eligió a los 12 apóstoles, pero uno tenía a Satanás, que era Judas, ¿se acuerdan? Ellos eran 12 elegidos, pero uno no era creyente, que era Judas, el Iscariote. Siempre Dios con amor enseñó su palabra y Él ofreció vida eterna a todo lo que creen en Él. Nunca dice que es solamente para algunos. Y si vos no sos elegido, ¿qué vas a hacer si Dios no te eligió? Entonces ese pensamiento no es bíblico. Primero que no es bíblico, porque no dice la salvación es para los elegidos. No, la salvación es para todos. Tito 2:11 dice que la salvación es para todos. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 también dice que la salvación es para todos los hombres. Primera de San Juan 2:2, la propiciación de su sangre es para todos. Siempre es para todos la salvación. Por eso quería aclarar. Hay doctrinas falsas que dicen que no, solamente para. Y si no sos elegido, entonces la salvación no depende de nosotros, por supuesto. Es poder de Dios. Al escuchar el Evangelio, Dios te da poder y entendimiento, que viene del Espíritu Santo, te abre el entendimiento. ¿Esto es donde lo encontramos? Ahora le voy a dar los versículos. Siempre con la palabra de Dios. En Primera Tesalonicense. Vamos a buscar. En Tesalonicense, capítulo 1. Dice acá, en el versículo 5. Acá está hablando el apóstol Pablo a lo de Tesalonicense. Y le habla acá. Dice, vamos a leer del principio, del versículo 2. Damos siempre a Dios, a todos nosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestra obra, de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermano amado de Dios, vuestra elección. Ahí está. Vuestra elección. ¿La elección qué es? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en la palabra solamente, sino también en el poder. La elección del evangelio. Nunca dice la elección porque yo te elegí, no. Dice la elección por el evangelio.
acá dice, porque nosotros conocemos, amado de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Dice, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de tribulación, con gran gozo del Espíritu. Ahí está. Y acá más adelante dice que a todos, no a algunos, a todos. Y dice, y en el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros, habiendo divulgado la palabra del Señor, no solo a Macedonia y Acaya, sino también a todo lugar vuestra fe en Dios, a todo lugar se extendió. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dios extendió el Evangelio a todos en ese momento. Hoy en día también el Evangelio se extiende en todo el mundo. Sea por Dios lleva misioneros, lleva por medio de acá de internet, por medio de videos, por medio de alguien siempre. En China también, aunque ahí son perseguidos los creyentes, pasan por tribulaciones. Pero la palabra de Dios siempre llega a todo el mundo. Y quería aclarar también en San Juan capítulo 5, porque nosotros leemos el 6, pero no leen el 5, que viene también de esos capítulos. El 6 dice, Jesús respondió, le dijo, no murmuréis entre vosotros, Juan 6, 43. Vamos a leer del 41. Murmuraban, Juan 6, 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre no conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y escrito está entre los profetas, y serán todo enseñado por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, y viene a mí. Ahí está hablando que todo será enseñado por Dios, por Jesús. Todo, no dice algunos, todo será enseñado por Dios. Y esto donde lo corroboramos en lo anterior versículo, en el Juan 5, también estaban los fariseos que no querían creer, murmuraban como el capítulo 6. Los judíos murmuraban de Cristo, no creían como el Hijo de Dios. Y eso los llevó a la perdición, por no creer. La salvación es por no creer el Evangelio, que es poder de Dios y transforma los corazones a todo lo que creen. Dios le da luz, entendimiento. Al estar convencido totalmente en tu corazón, Dios nos salva de la condenación que es del lago de fuego. Así que en el capítulo 5 vamos a leer, acá como dice, en el Juan 5:34 le leo. Pero yo no recibo testimonio de hombre, más alguno más digo, para vosotros seas salvos, dice, seas salvos, vosotros sean salvos. No dice algunos, no, todos le dice Jesús, que sean salvos en todo, pero no todos van a creer. Y él era la antorcha que ardía y alumbraba a vosotros que regocijáis por un tiempo en su luz. Mas yo no tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras del Padre me dio que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído la voz ni habéis visto su aspecto. Ellos no vieron a Dios Padre, sino a Jesucristo que estuvo en el cielo antes de la fundación del mundo. Ellos nos crearon a nosotros y él era su hijo. Ahí está hablando que los dos en la misma sustancia eran Dios, un solo Dios, en tres personas, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre Dios es uno, no hay tres dioses, es uno. La palabra de Dios dice es uno, es un solo Dios
y en tres personas, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y acá habla que el Padre dio testimonio. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3, en Mateo 3 dice que el cielo se abrió y el Padre habló y escucharon. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero muchos no escucharon porque no creyeron en Cristo como el Hijo de Dios. Y dice en el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído, ni vos, ni habéis visto su aspecto. Solo Cristo vio. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. En Cristo no creían. Eso para aclarar, en el versículo 38. Y en el Juan 5, 39 dice, escudriñar la Escritura, escudriñar, leer las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. No queréis, Dios le está ofreciendo salvación a los judíos, fariseos, pero ellos no querían venir porque no creían como el Hijo de Dios. Es más, lo rechazaron. Y se acuerda cuando hubo, y más adelante habla de las personas, de más de 5.000 personas, que lo seguían a Jesús solamente porque le daba pan y comida. Y él le dijo, no solo de pan vivirá, sino que crean en el Hijo de Dios, que era el Hijo, el Cristo, y iba a venir a este mundo. Y vosotros también queréis huir, le dijo a los 12 apóstoles. Y ellos dijeron, y Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerda? Pero le dijo el Señor Jesús, dichoso Pedro, porque no lo dijo por medio del Espíritu. Dios le dio palabra a Pedro. La salvación es Dios en nosotros. Dios nos da salvación por medio de la fe. Nosotros cuando ponemos la fe es del oír de la palabra de Dios. Dios actúa siempre en nosotros. Nosotros no ponemos nada, ni una fe humana podemos poner. La fe viene de Dios. La fe al oír el Evangelio es poder de Dios, dice. Dios te da luz, es la antorcha, como leí en esos versículos. Nos alumbra. Y Dios, todo hace Dios. La salvación viene de Dios, nada. Y tampoco no podemos arrepentirnos de nuestro pecado, no. Muchos dicen, arrepiente de tu pecado y creen en Cristo Jesús. No tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Cristo, Él murió por todos nuestros pecados en la cruz, el Evangelio. El arrepentimiento, muchos se equivocan. El arrepentimiento es reconocer que somos pecadores, reconocimiento. Cambia en griego, arrepentimiento es metanoia, es cambiar tu manera de pensar, cómo Dios te ve desde arriba, que somos todos pecadores, no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, dice. Eclesiastés 7:11 dice que no hay justo, Eclesiastés 7:11 y 12 dice que no hay un justo que no pecare. Todos somos, el único sin pecado fue Dios. Primera de Pedro 3:18, una sola vez por todo Él murió una sola vez por todos nuestros pecados. El justo por los injustos, que somos todos nosotros, el justo. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro también 2:24 dice que Él cargó en la cruz, en su cuerpo, todos nuestros pecados. Y Él derramó su sangre también. Por su sangre somos salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene de Dios, no de nosotros, al creer. Dios nos escogió y nos predestinó al ser llamado su Hijo. Nosotros somos su Hijo. Una vez que nosotros creímos, pasamos como su Hijo. Somos propiedad de Él. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos da vida eterna y nos da salvación. Y nos da, en San Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron por lo que Cristo hizo, el Evangelio, si vos lo recibiste, sos hijo de Dios.
y el Espíritu Santo mora en nosotros. Sin el Espíritu, Romanos 8:9, no eres de Dios. Y si no permanece en la doctrina de Cristo, tampoco no eres de Dios. Hay que permanecer en la doctrina de Cristo. Eso es donde está en 2 de San Juan 1:9. 2 de San Juan 1:9. Nosotros permanecemos en Cristo, siempre. La obra, Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Tenemos que permanecer fiel, no por obras de nosotros. Efesios 2:8, por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras que nosotros hayamos hecho, no por decir, no, yo puse la fe y entonces soy salvo. No, la fe viene de Dios. Dios te dio la fe y el entendimiento y te dio poder para que tú creas. Ahí le leí recién 1 de Tesalonicenses capítulo 8 y 9, donde el Evangelio te da poder y entendimiento y luz, que es a través del Espíritu Santo. Ahí recién le leí el versículo. Así que nada depende de la salvación de nosotros. Y eso es porque Dios ya de antemano, antes de la fundación del mundo, Dios ya puso la salvación para todo aquel que en Él cree. De antemano Dios, junto con el Dios Padre y el Espíritu Santo, de antemano, antes que nosotros fuimos creados, Dios puso y eso es donde está en la palabra de Dios, en Efesios 1:4, escogido antes de la fundación del mundo por Cristo. Pero muchos dicen que no, tiene que ser elegido solamente. No. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Y Dios sabe, Él tiene omnisciencia. Muchos se equivocan por los atributos que es de Dios. Dios es omnisciente. Tiene omnisciencia. En Pedro dice que Él es omnisciente. Él de antemano sabe lo que va a pasar. Él sabe nuestro corazón, si va a creer con todo el corazón, con certeza o con incertidumbre. Si Dios te dio el Evangelio, que es por medio de Pablo. Por medio de Pablo nosotros conocemos el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El Evangelio de salvación, si vos lo crees, con todo confías lo que Cristo hizo en la cruz y su sangre que derramó en la cruz, sos salvo por medio de la fe. No hay otra forma. El arrepentimiento es metanoia, cambiar tu forma de pensar. No es arrepentirse de sus pecados. Cuando predican arrepentirse de sus pecados, no, estás haciendo obra. Obra no. No, es reconocer que somos. Más Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Más Dios muestra que aún siendo pecadores, porque todavía seguimos en este cuerpo de pecado. Dios nos salva el alma interior que tenemos nosotros y nos da vida en el espíritu, cuando estuvimos muertos en delitos y pecados. Dios en Efesios 2 dice, cuando anduviste muerto, Dios nos dio vida. Así que bendiciones. Si alguien te predica que tenés que arrepentirte de tus pecados, no porque está haciendo obra tuya. Dios hizo la obra en la cruz, Él murió por todos nuestros pecados. Nosotros no podemos dejar de pecar, no. Cesar de pecar, arrepentirse de su pecado quiere decir cesar de pecar, no pecar. Y nosotros no podemos, es imposible. Por supuesto que tenemos que arrepentirnos. Después que nosotros somos salvos, día a día vamos en oración a Cristo. Él nos limpia. 1 San Juan 1:7, Él nos limpia de todos nuestros pecados. Una vez que somos salvos y cometemos pecado, Dios nos limpia. Tenemos abogado a Cristo. Eso está en San Juan 1:7. Muchos se equivocan en esa parte. Y también Dios si vamos a hablar de arrepentimiento, es metanoia, cambiar tu forma de pensar. En Génesis capítulo 6, versículo 6, si vamos a hablar de arrepentimiento, porque el arrepentimiento mucho no entiende lo que es el arrepentimiento. Génesis 6:6, vamos a ir a la palabra de Dios para explicar el arrepentimiento verdadero, no el arrepentimiento de sus pecados, no, eso es una obra. Eso hacían
en el Antiguo Testamento. Preparaba a Dios a arrepentirse de su pecado. Hechos 2:38, también el Juan, el Bautista, eso en el Antiguo. Pero en el Nuevo Testamento, una vez que Cristo resucitó, murió y resucitó, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador y Señor. Y que Dios sabe, Él vino a salvar a los pecadores, no a los justos. No puede decir me arrepiento de mis pecados, no. Porque nosotros no podemos salvarnos por arrepentirnos. Siempre somos pecadores. Él nos salvó, Cristo, su obra en la cruz. En Génesis 6:6, le voy a leer Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová, o el Señor, de haber hecho al hombre de la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Se arrepintió? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios pecó? No, está hablando de un arrepentimiento, de un cambio de pensamiento. Dios dijo, bueno, de no hacer, se sintió mal, un dolor a él, a Dios, de haber hecho al hombre, y dijo, no. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón, y dijo Dios, destruiré sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, al hombre y ahí hubo el juicio. Ese venía un juicio. ¿Se acuerda a Noé? Que se salvaron por gracia y por misericordia de Dios, se salvó Noé y su familia. Así que el arrepentimiento ahí habla, yo para mostrarle un ejemplo, el arrepentimiento es cambiar de mente, cambiar de pensamiento, cómo Dios piensa. No es arrepentirse, porque Dios no se puede arrepentirse, Dios nunca pecó. Ahí está, ahí le di un ejemplo. Y así hay muchos ejemplos que puedo dar. También en el Nuevo Testamento, donde en Colosense, por ejemplo, Colosense, cambiar de pensamiento, Colosense, vamos a buscar Colosense. No siempre en la Biblia arrepentimiento es arrepentirse de sus pecados, no. También es cambiar de mente, cambiar tu posición, cómo Dios te ve, cómo estás espiritualmente parado frente a Dios. Muerto en delitos y pecados. Nosotros estuvimos muertos y Dios nos dio vida eterna. Colosense, Filipenses, Efesios, Gálatas. Vamos a buscar Colosense. Colosense. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Mirá, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni siervo, sino que en Cristo es el todo y en todos. En Cristo estamos, en todo, dice. No algunos, en todos. Pero yo quería leerle acá está, en Colosense 1:23. Si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe y sin mover de la esperanza del Evangelio siempre, que habéis oído, que oímos, en cual se predica en toda la creación, en toda, no dicen en alguno que van a hacer, no, en toda la creación que está debajo de los cielos, de cual yo, Pablo, el apóstol Pablo, fui hecho ministro. Ahí está. Pablo predicó a todos, a todos. Nos dice, ¿y quién van a hacer lo que escuchan y entienden y crean? Tenés que escuchar, entender y creer en el Evangelio. Si vos lo crees con todo, que si Dios te da la luz, el Espíritu Santo te da ese poder que viene de Él y lo entendés y lo crees, Dios te da el Espíritu. Dios automáticamente te bautiza con el Espíritu Santo. Eso donde está en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación y habiendo creído en él, Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Somos sellados. Eso también está en 1 Corintios 2:22. Hay muchos versículos. Romanos 8:9, el Espíritu Santo morando en nosotros, en nuestro cuerpo.
Así que espero que sea de entendimiento y la salvación es para todos los hombres, pero ¿quiénes van a ser condenados? No es culpa de Dios, las personas mismas que no creen en Cristo. Juan 3, 17 y 18 dice que el que no creyó será condenado, pero el que cree tiene vida eterna. Juan 3, 16, 17 y 18, lean. ¿Quién va a estar en esa condenación? A los incrédulos, a los que no creen. Pero Dios, con amor y misericordia, está extendiendo el Evangelio y la gracia y el perdón a todos los hombres. Bendiciones. Espero que esto haya dado luz a si no estabas seguro de tu salvación, por creer por medio de la fe. Dios mediante, y será a otro video. Espero que Dios te bendiga y día a día que pueda leer las Escrituras con amor y paz que Dios nos da. Bendiciones.